Ok, sean todos ustedes bienvenidos a la sesión. El objetivo en la noche de hoy, en esta sesión, pues es evaluar cómo vamos con el avance del taller para los que tienen usuario. Hay unos casos puntuales que no he podido solucionarles todavía el tema del usuario. Los tengo plenamente identificados y ya luego podré con ellos darles alternativas de tiempos y demás para solucionarlo. Pero para los que ya lo tienen habilitado, pues nos había quedado unas tareitas que por las intervenciones de los demás instructores se nos había postergado como esta reunión, pero que ya se ameritaba y todas estas semanas van a tener sesión conmigo y vamos a poder hacerlo de manera, digámoslo así, consecutiva. Antes de iniciar con el contenido y para que no se me vaya a olvidar, quiero notificarles que mañana el profe hoy me confirmó la sesión de mañana. Él ya les había informado la semana pasada que tendrían sesión para finalizar el tema de emprendimiento, entonces ella quedó programada para mañana viernes a partir de las 7 de la noche para finalizar las últimas evidencias que quedaron pendientes de la sesión pasada. Entonces él estará dando las orientaciones, aunque también he observado que muchos juiciosamente han publicado sus evidencias. Es válido pues que recibamos las indicaciones para ajustar lo que tengamos pendiente o aclarar las dudas que se nos generen al respecto. En la noche de hoy, mi objetivo pues es darles nuevamente esa indicación de lo que es la fase 1 de análisis. Dentro de la agenda pues siempre está saludarles, presentar y recordarles las evidencias que con respecto a la competencia de contabilidad tiene esta primera fase de análisis, el cronograma que tenemos próximo para finalizar, que es el 18 de noviembre. Esa fecha finaliza esta fase y damos apertura a la segunda fase. Nuevamente recordarles dónde están los documentos de apoyo, los espacios y la tercera evidencia, que es en la que me quiero centrar. Adicional a eso, en esta sesión quiero explicar el porqué de los registros contables, ¿verdad? Dando una definición de contabilidad, clasificaciones y demás aspectos, porque sé que dentro del grupo habrán personas que tienen bagaje y conocimiento al respecto de registros contables, pero hay otros que es su primera experiencia con contabilidad. Entonces los que tienen mucho bagaje ahí me van a excusar un ratico. Voy a arrancar desde cero para que los que tengan algún tipo de duda al respecto, pues las puedan aclarar y puedan iniciar el desarrollo. Al finalizar, quedo toda oídos para aclarar dudas con respecto al tema de SIGO, al tema de su funcionamiento, los que me han escrito y me dicen, profe, es que no ingreso y demás, pues le hago la validación, me permite el acceso. Recordemos que para ingresar a SIGO necesitamos conexión a internet porque está en la web y listo. Es eso lo que nos exige SIGO. Les recomiendo, para que no se les olvide el enlace, dejarlo allí como favorito para que les quede ahí en la barra de navegación y sea mucho más fácil su acceso. Entonces, dicho lo anterior, inicialmente quiero recordarles que estamos nuevamente en la fase de análisis y que en esta fase de análisis nuestra competencia durante las 4 fases que tiene el programa de formación es reconocer recursos financieros de acuerdo con la metodología y normativa. En este reconocimiento de recursos financieros, para esta primera fase evaluaremos 2 resultados de aprendizaje. Esos 2 resultados tienen que ver con identificar la estructura empresarial, normativa, laboral, comerciable, contable, financiera y tributaria, de acuerdo al tipo de organización. Y segundo, tenemos preparar documentos en información contable de acuerdo a procedimientos técnicos y normativos. Esos son los 2 primeros resultados que ustedes aprobarían una vez entreguemos las 3 evidencias que tenemos programadas. Esas 3 evidencias
como ya lo habíamos socializado anteriormente, en esas 3 evidencias ustedes debían construir 2 mapas mentales y elaborar el taller de sí. Entonces, esos 2 mapas mentales, un primer mapa era sobre la constitución y legalización de empresas, que en su mayoría los que han entregado, los que no han entregado entre hoy y mañana, pues todavía no los he evaluado, pero en su mayoría todos los que han entregado esa evidencia ya fue evaluado. Y un segundo mapa que es sobre documentos contables, comerciales y títulos valores, que en su momento también se explicó su contenido y la importancia en contar. En la noche de hoy, pues voy a seguirme centrando en lo que tiene que ver con el taller sobre hechos económicos en la constitución de la empresa. En ese taller, en la última sesión que tuvimos, pues simplemente les dimos orientaciones para que ustedes pudiesen iniciar la parametrización del sistema. Hasta ahí era lo único que habíamos hecho. Quizás algunos ya empezaron a hacer registros y demás, válido, muy interesante, que de forma autónoma ustedes sigan la evolución dentro de su proceso formativo. Y dentro de las tareitas también que nos quedaron, es porque este taller pide que hagamos registros en el sistema, pero que adicional a eso elaboremos los documentos y soportes contables. Esos documentos y soportes contables los hablábamos que estaban en un documento de Excel, que es el anexo 7. Ahí están las plantillas en blanco para que ustedes puedan elaborar los documentos. Entonces, esas serían como las orientaciones para la guía. Entonces, como ya hablamos sobre lo que fue la parametrización en la noche de hoy, me voy a centrar a hablarles sobre qué es contabilidad y todo lo demás para que vayamos encontrando cada uno de los registros que se generan en una empresa y cómo estos pues deben mover o deben identificarse, clasificarse de manera correcta para que la contabilidad pueda así reflejar esos resultados. Entonces, siguiendo con el orden del día, lo otro que tenía pendiente era recordarles que esta fase finaliza el próximo 28 de noviembre. A esa fecha hemos debido entregar las evidencias que se programaron desde la competencia de TICS, desde la competencia de inglés, desde la competencia de emprendimiento y la competencia contable. Todavía estamos a tiempo, todavía nos faltan 18 días para su finalización, pero podemos aún desarrollar las evidencias si nos ponemos juiciosos en la construcción de la misma. Por eso era tan importante que desde el inicio de la fase, pues se fuesen haciendo de forma, digámoslo así, secuencial. Entonces, teniendo en cuenta lo previsto, lo que les he comentado hasta el momento, me voy a ir a una corta presentación que hice para explicar de dónde se generan o cómo se generan los registros contables, cómo hacer para identificar clases, tipos de cuentas, naturaleza de cuentas, que es lo que el sistema me va a pedir para esta segunda tarea que les voy a dejar a partir del día de hoy. Entonces, iniciemos definiendo qué es contabilidad. Y resulta que contabilidad, pues aquí lo mencionan como el lenguaje de los negocios. Y hablamos que es lenguaje de los negocios porque las empresas con la información que nosotros generamos y que ustedes van a identificar allá en la fase 4, que todos estos registros y todas estas operaciones que hacemos durante todo este tiempo es para generar información. Y esa información se vuelve vital para cualquier empresa, ¿verdad? Porque con ella la empresa podrá tomar decisiones, podrá saber cuánto consumió, en cuáles fueron los rubros de mayor consumo, los de menor consumo, ¿verdad? Y podrá tomar decisiones y establecer estrategias para disminuir los efectos negativos
y para incrementar los efectos positivos, porque todo no puede ser malo. Entonces, la contabilidad se vuelve en ese aliado de las empresas para que ellas puedan realizar ese tipo de operaciones. Es de aclarar que la contabilidad no solamente es registros. En el caso de nosotros, como estamos haciendo una técnica, pues nos centramos en los registros, en la elaboración de los documentos y demás, pero resulta que ese cimiento que ustedes van a empezar a hacer como técnicos es esencial porque al final de un periodo, mes, año, la empresa va a tener información supremamente importante para la toma de decisiones. Entonces, el hecho de que estemos registrando como técnicos no significa que lo que hagamos no tenga los méritos necesarios, por el contrario. Todo lo que se haga bien desde el inicio nos permitirá tener la información al final de un periodo. Entonces, dentro de todo ese sistema de información, la empresa lo que hace es recolectar, ¿verdad? ¿Recolecta qué? Todas las transacciones que se generen. ¿Qué es una transacción? Un intercambio, ¿verdad? Yo te vendo un producto, tú me entregas dinero. Yo te compro un producto, yo te entrego dinero. Tú me entregas el producto, yo recibo el dinero. Yo te pago un servicio, ¿verdad? O te entrego dinero y recibo como contribución un servicio. Eso es una transacción, ¿verdad? Un intercambio. Dentro de ese intercambio, nosotros lo que hacemos en contabilidad es recolectar toda esa información que se da a través de los soportes contables, que ya los habíamos visto, y cada soporte que se genera en contabilidad cuenta una historia. ¿Qué transacción se generó? ¿A quién? ¿Cómo? Si fue de contado, si fue, cómo se haya generado. Entonces, al contarnos ese documento, la historia, nosotros lo que vamos a hacer en contabilidad es clasificar esa información y luego registrarla. Cuando ya la registramos al final del ejercicio, la resumimos a través de unos informes y esos informes deben ser o se van a analizar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la información generada a través de esos informes permita a los gerentes, a los administradores, tomar decisiones. Es allí donde radica la importancia. Por eso, dentro del taller de SIGO, nos piden elaborar documentos, porque los documentos o lo que ustedes tienen en el anexo 6 es simplemente una relación de transacciones. Pero resulta que esas transacciones deben ser clasificadas, deben estar soportadas y por eso debemos elaborar esos documentos. Entonces, con esa información que tenemos en ese anexo 6, elaboramos los documentos para clasificar, registrar y por allá cuando estemos en la última fase lo resumimos a través de esos informes. Ustedes no llegan al análisis, pero de esa manera contribuimos con la información en contabilidad. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Sí me escucharon? Sí, profe, no. ¿Vamos claros hasta allí? Sí, señora. Ok, muchísimas gracias, Trini, por responder. Teniendo en cuenta la introducción que les acabo de realizar, resulta que el objetivo o los objetivos de la contabilidad son precisamente el suministro de información. Y esa información es de vital importancia para los administradores y quisiera que me dijesen, de hecho ahorita lo mencioné, ¿por qué será importante la información en cada uno de estos usuarios que están allí relacionados en la presentación?
¿Por qué creen ustedes que es importante esa información para esas personas que están allí relacionadas en ese gráfico? ¿Me repite la pregunta, instructora? Claro que sí, Jaycee. Les pregunto, y creo que están observando un gráfico que dice suministro de información, y ahí dice administradores, socios, gobiernos, acreedores. Y les pregunto, ¿por qué creen ustedes que es importante la información que se genera en contabilidad para cada una de esas personas que están allí en pantalla o en esos recuadritos? Bueno, yo pienso, instructora, que es importante porque así nosotros sabemos cuáles son los números de cada uno de los integrantes que conforman nuestra empresa, llámese socio, llámese proveedor, llámese la administración interna. Es para llevar un control numérico y a la vez, obviamente, contable. Ok. ¿Alguien tiene otro aporte diferente? ¿Alguien más tiene algo que mencionar? ¿Nadie más tiene algo que mencionar? Pues yo pienso que es muy importante porque ahí es donde uno se va a dar cuenta si un negocio sirve o no sirve. Porque controlando las entradas y las salidas de un negocio se da cuenta qué ganancias quedan, cuánto se van, digamos, qué gasta en el negocio, los impuestos y todo eso que requiere la DIAN y bueno, etcétera, entre esas cosas. Ok, gracias. Ok, entonces resulta que la información que nosotros generamos, y miren desde dónde empieza el registro o la información a surtir importancia, porque ahorita les mencionaba transacciones que genera la empresa, luego el soporte, luego la clasificación, el registro, para luego generar información. Resulta que cada usuario o cada una de las personas que están mencionadas aquí requiere la información, en el caso de los administradores, para establecer estrategias que le permitan maximizar los recursos que tiene la empresa. ¿Cuál es el objetivo de un administrador dentro de una empresa con ánimo de lucro? Maximizar el uso de esos recursos para generar el mayor porcentaje de rentabilidad. Entonces, el administrador requiere la información que nosotros generamos en contabilidad para conocer en detalle los ingresos, los costos, los gastos que tiene la empresa, cuáles son los bienes, las deudas que tiene la empresa y por ende la rentabilidad de la misma. Los socios, como dueños de la empresa, requieren esa información para tomar decisiones, ¿verdad? Para evaluar cómo está su inversión, qué tanto rendimiento le está generando su inversión, si decido mantenerla o si simplemente decido cerrarla. Entonces, o simplemente con el rendimiento decido crecer, ampliarme, abrir nuevos mercados y demás. El gobierno siempre necesita la información que generemos desde contabilidad porque es la manera en la que el Estado puede controlar los responsables del impuesto. Sabemos que el Estado sobrevive, ¿verdad? O genera más bien ingresos, no digamos que sobrevive, genera ingresos a través del cobro de los impuestos. Entonces, el Estado necesita saber qué ingresos genera cada uno de ustedes, cada una de las empresas que están en el territorio para poder cobrar sus impuestos. Entonces,
Por último, tenemos allí los acreedores. ¿Qué son los acreedores? Las personas que me pueden financiar, un banco, un tercero, un proveedor. Entonces, ellos siempre necesitarán conocer la información porque con esa información ellos podrán decidir si me prestan, ¿verdad? Si me dan el crédito o no. Entonces, esa es la razón por la cual la contabilidad provee información de vital importancia tanto para sus usuarios internos, como son los administradores socios, como para usuarios externos, como lo puede ser el gobierno, los acreedores. Y con base en ello, pues cada uno, desde una óptica diferente, toma decisiones basados en esa información generada desde contabilidad. Esa información que nosotros generamos desde contabilidad debe ser relevante, importante, debe ser una representación fiel. Si dice venta, que sea una venta y que así lo revele el registro y la información que le generamos. Comparable, que yo pueda validarla periodo a periodo, que la pueda comparar con otras empresas de similar actividad a la mía. Oportuna, y esa característica hace referencia a los tiempos. Pues de nada me sirve que hoy, 10 de noviembre de 2022, yo esté evaluando información del año 2012, ¿verdad? Ha pasado muchísimo tiempo. Entonces, en contabilidad, por lo general, nosotros nos vamos a enfrentar a generación de información para el ya, para el momento, para de manera oportuna, sobre todo para los usuarios internos que requieren la información más ágil, ¿verdad? Para poder tomar decisiones acertadas. Comprensible, que sea fácil de comprender, que cualquier usuario la pueda entender. Y verificable, que yo pueda determinar si los valores allí registrados pues son reales o no. Entonces, con estas características, miren todos los compromisos que nosotros generamos para cualquier registro de información financiera. Entonces, yo ahorita les hablaba de la transacción y cuando les hablaba les decía exactamente que era un intercambio. Entonces, no me voy a centrar aquí. Entonces, resulta que cada vez que se genera esa transacción, que puede ser compra, venta, pagos, ¿verdad? En contabilidad, para nosotros registrar, debemos identificar una cuenta. Una cuenta en contabilidad no es más que un nombre para hacer el reconocimiento o el registro de una operación. Entonces, si yo hablo de efectivo, hablo de la cuenta de caja. Si hablo de consignación, pues hablo de la cuenta de banco. Si hablo que compré a crédito, pues hablo de un proveedor. Si hablo que vendí a crédito, pues estoy hablando aparte de la venta de un cliente. Entonces, la cuenta no es otra cosa que el nombre que me va a permitir realizar un registro en contabilidad. Es eso lo que es una cuenta. Y que al final del ejercicio, pues me va a permitir identificar a quién le debo, quién me debe, qué efectivo tengo, qué disponible tengo en mano. Eso es la cuenta. No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta. ¿Vamos claros hasta aquí? Ok. Entonces, aquí tenemos ejemplos de transacciones y cuentas. Entonces, compré un terreno, tengo el terreno, que sería la cuenta, y tengo la cuenta de banco porque lo estoy pagando con cheque. Vendo un vehículo, tengo el vehículo, tengo la cuenta por cobrar porque lo vendí a crédito. Compré una maquinaria y la pago en efectivo, tengo la máquina, pero adicional, como estoy pagando en efectivo, muevo la caja. Entonces, nuestra tarea para identificar
Y para clasificar de manera correcta las transacciones que se generan en contabilidad es hacer este ejercicio. Todas las transacciones que se dan en contabilidad tienen mínimamente 2 cuentas. Y recordemos que las cuentas no es otra cosa que el nombre, ¿verdad? Para yo identificar una transacción. Entonces, teniendo en cuenta ello, una cuenta, o las cuentas más bien, se clasifica. Yo me voy a centrar en lo que son las cuentas reales y las cuentas nominales. ¿Por qué me voy a centrar en ellas? Porque son en esas cuentas donde se generan los informes, que es lo que observan allí en el recuadro morado, en el círculo morado y en el círculo azul. Entonces resulta que de acuerdo a la técnica contable, las cuentas se clasifican en esos 3 grupos: cuentas reales, nominales, deudoras. Se llaman cuentas reales de balance o fijas, así las podemos encontrar en las literaturas, cuentas nominales de resultados o transitorias. Y las demás sí se llaman así, cuentas deudoras, de orden deudoras. Entonces, dentro de las cuentas reales de balance o fijas, encontramos lo que son los activos, pasivos y patrimonio. Resulta que ese grupito de cuentas me genera un primer informe que es el estado de situación financiera. Ese informe le permite a la empresa conocer qué bienes tiene, qué obligaciones tiene y qué le pertenece a los socios, ¿verdad? Un informe esencial para esos usuarios específicos que son los socios, los administradores. El otro grupo, que son las cuentas nominales de resultado o transitorias, tiene a su cargo las cuentas de ingresos, costos y gastos. Con este grupo de cuentas, la empresa obtiene un informe que se llama el estado de resultados. ¿Qué es lo que tiene ese estado de resultados? Determina cuál es la utilidad de la empresa. Entonces, esas 3 cuentas, ingresos, costos, gastos, en un aspecto de resta, ¿verdad? Ingresos menos costos menos gastos me da la utilidad, permite a los usuarios conocer cuál ha sido la rentabilidad, utilidad o ganancia que ha percibido una empresa. Entonces, fíjense que cada una de ellas juega un papel importante a la hora de yo clasificarlas para hacer el registro. Entonces, vamos a empezar a hablar de cada una de ellas. Entonces, las cuentas de activo son todos los bienes que posee la empresa, los recursos, los bienes que tiene la empresa. Y que con esos recursos, ¿verdad? Yo tengo efectivo, tengo máquinas, tengo computadores, tengo un terreno, tengo un local. Con todo eso que yo tengo, yo espero obtener beneficios. ¿Qué es un beneficio? Una ganancia. Y todo en contabilidad o en aspectos financieros para empresas con ánimo de lucro hablamos de utilidades. Entonces yo con eso espero obtener un beneficio, ¿verdad? Y con ese beneficio pues espero seguir ensanchando lo que poseo, ¿verdad? Para poder crecer a nivel financiero, ¿verdad? Entre más bienes tengo que me pertenecen, pues estoy demostrando que tengo mayor capacidad o que, ¿verdad? O yo hago la compra de activos siempre y cuando esté generando rentabilidades. Entonces, esos serían los activos, todos los recursos, bienes que posee la empresa. Luego vienen los pasivos. Los pasivos, dentro de su definición, pues no es otra cosa que todas las deudas que tiene la empresa. Así como la empresa puede tener activos, muy seguramente, o todos tenemos lo que son los famosos pasivos. Y los pasivos son obligaciones, ¿verdad? Compromisos que tenemos. Y que esos compromisos, pues obviamente me van a disminuir lo que yo tengo como capacidad de pago, ¿verdad? Flujo de efectivo. Y por último, en las cuentas reales tenemos el patrimonio. La definición para efectos de norma internacional define el patrimonio como la diferencia entre lo que tengo menos lo que debo, ¿verdad? Yo puedo tener un carro, vale 100 millones de pesos,
pero resulta que como lo compré a crédito, debo 50, entonces yo soy poseedora de ese carro solo en 50. Eso es lo que es el patrimonio. La diferencia entre lo que tengo y lo que debo. Entonces, ¿cuál es mi patrimonio? Serían 50 millones, que es lo que yo hasta el momento he logrado cancelar de ese vehículo, ¿verdad? Cuando lo cancele en su totalidad, pues mi patrimonio será de 100 porque ya no tengo deudas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, perfecto. Entonces nos vamos aquí unos ejemplos de cuentas de activos. Tenemos cajas, bancos, deudores, edificios, maquinarias, equipos de oficina, equipos de transporte, el inventario, los computadores, las inversiones, las marcas que tenga la empresa. Dentro de los pasivos tenemos proveedores, obligaciones financieras, impuestos a pagar, obligaciones laborales. Dentro del patrimonio tengo capital, utilidades, reservas. Entonces, esas son las cuentas que nosotros podríamos identificar. Ahora nos vamos a las cuentas nominales o de resultado. Las cuentas nominales o de resultado son los ingresos, costos o gastos. ¿Qué son los ingresos? Las ventas que genera la empresa por la prestación del servicio, por la venta, si se dedica a la comercialización. Esos son los ingresos. Los gastos son los valores, ¿verdad? O las salidas de dinero que tiene la empresa en el ejercicio de su actividad normal. Un servicio, un mantenimiento, una impresión, todo eso hace parte de los gastos, la misma nómina, el arrendamiento. Y los costos son esa inversión que realiza la empresa para ejercer su actividad. Entonces, si yo vendo libretas, pues el valor de compra de esa libreta que luego voy a vender es un costo. Aquí tenemos algunos ejemplos de cuentas. Ventas operacionales, que son las ventas de la actividad económica de la empresa, servicios, intereses, arrendamientos, dividendos. En los gastos tenemos salarios, arrendamientos, servicios, mantenimientos. En los costos tengo costo de producto vendido y costo de producción. En contabilidad también se genera algo que es la famosa ecuación contable. La ecuación contable lo que determina en contabilidad o lo que ratifica, y creo que ahorita lo vamos a mencionar, es el efecto de partida doble. Entonces, en contabilidad, ¿cómo validamos de que al menos las cifras estén ok? Entonces yo digo que el activo, que son todos mis bienes, es igual a lo que debo a través de mis pasivos más mi patrimonio. Entonces resulta que la empresa, todo lo que tenga, y de hecho nosotros todo lo que tenga, todo lo que tengamos, o se lo debo a un tercero o se lo debo al dueño de la empresa, ¿verdad? Entonces, de esa manera se visiona en contabilidad cómo funciona. Entonces, para una empresa, necesita tener controlado todo lo que son las obligaciones de los pasivos, ¿verdad? Para garantizar de que todo no se lo lleven los terceros, sino que la empresa pueda tener conformado su propio capital de trabajo. Y la partida doble, que ahí no está, no es otra cosa más que en contabilidad yo tengo, ¿verdad? Ahorita les mencionaba que mínimamente una transacción tiene dos cuentas. Y ese efecto de dos cuentas es porque una debe ir, una es de entrada, una es de salida.
¿verdad? Si yo estoy comprando mercancía, voy a tener salida de dinero, voy a tener entrada de mercancía. De esa manera analizamos las transacciones para posteriormente hacer el registro. Vamos que ya enseguida por acá. Adicional a eso, para los registros contables, pues trabajamos lo que es el esquema en cuenta T. Y ese esquema de cuenta T lo tienen los soportes, lo tiene el sistema contable, ¿verdad? Entonces, ¿esto de qué va a depender? Va a depender del tipo de cuenta, ya enseguida se los muestro. Entonces, aquí tengo un ejemplo de cómo, cuándo debitar, cuándo acreditar. Las cuentas de balance, que son activos, pasivos y patrimonios, específicamente el activo aumenta por el débito, disminuye por el crédito. Las de pasivo y patrimonio aumentan por el crédito, disminuyen por el débito. Las de gastos funcionan igual que los activos y que los costos aumentan por los débitos, disminuyen por los créditos. Entonces, este recuadrito pues va a ser esencial para ustedes para que siempre identifiquen cuándo una cuenta debe aumentar y cuándo debe disminuir. Bueno, los saldos de cuenta, ya enseguida se los muestro, la partida doble. La partida doble, como lo muestra la imagen, es una balanza. En contabilidad, los débitos deben ser siempre iguales a los créditos. Eso... Doctora, Hola. qué pena, pero yo no puedo ver la imagen, no sé qué pasa. Me cuentas, Ahora ahí sí. ahora sí la puedes observar, perfecto. Entonces, Gracias. eso, con gusto. Eso es lo que muestra la partida doble. La partida doble lo que indica es eso, débito igual, y de hecho estaba tratando de quitarle el desgastado que tiene en la parte inferior, es igual al crédito. Y tiene sentidos, era lo que yo les decía ahorita en la transacción. Si yo estoy comprando, estoy recibiendo, ¿verdad? Pero debo sacar dinero. Entonces, hay una entrada, pero también hay una salida. Entonces, todo lo que hagamos o todas las transacciones que se generen tienen mínimamente ese efecto. De ahí usted puede utilizar 10, 20, 30 cuentas, pero mínimamente siempre vamos a utilizar 2 cuentas. ¿Para qué? Para garantizar partida doble. Para garantizar que vamos a tener un débito y también un crédito. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? De un asiento contable sencillo. Entonces, ejemplo, yo saqué dinero de la caja, ¿verdad? Y lo consigné en mi cuenta de bancos. Entonces, aunque ambas cuentas son de activos y las identifico por el código, ya enseguida les muestro, aunque ambas cuentas son de activos, fíjense que yo ahorita en la naturaleza les decía que los activos disminuyen por los créditos. Entonces, si yo estoy sacando dinero de mi caja, pues estoy haciendo una disminución. ¿Dónde va a aumentar ese dinero? En el banco, porque lo voy a tener disponible en esa cuenta. De esa manera funcionan los registros contables. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Analizar la transacción. El análisis de la transacción es el papel esencial para la persona que está haciendo registros, en este caso ustedes. Ustedes necesitan analizar las transacciones para poder hacer luego los registros contables. Y hay algo, pues, que es el famoso PUC. De hecho, el sistema de SIGO lo tiene allí listo, pero es necesario también contarles cómo funciona. Entonces, el PUC no es otra cosa que un listado de códigos y cuentas. Y ya sabemos que las cuentas no son sino unos nombres. Es eso lo que es el PUC. Entonces, el PUC tiene ese listado de códigos y los nombres de cuentas y una descripción y dinámica de cómo funciona. ¿Cuándo debito la caja? ¿Cuándo la acredito? ¿Para qué? Para que la persona que está haciendo el registro tenga tenga claridad de cómo lo va a mover o cómo lo va a contabilizar. Entonces, el PUC está clasificado así.
un primer dígito que es la clase. Ahí vamos a encontrar lo que son los activos, 1, 2, pasivo, 3, patrimonio, 4, ingresos, 5, gastos, 6, costos. Hasta ahí voy a llegar. Un grupo que ya serían los 2 dígitos, ejemplo, y ahí está dentro de la imagen, ¿verdad? Si yo hablo de la 11, yo estoy hablando de la clase 1, que es activos, pero estoy hablando del disponible. Ahí está la caja, el banco y demás. Luego me dice que si tiene 4 dígitos, ya es una cuenta. Y si tiene 6, es subcuenta. Y de ahí en adelante son auxiliares. Auxiliares o códigos especiales que va creando cada empresa de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su funcionamiento. En el catálogo de cuentas o en ese PUB vamos a encontrar hasta niveles de subcuentas. Y ya de ahí la empresa tiene autonomía para el uso de esos códigos. Entonces, aquí están las clases. Ahí está 1 activo, 2 pasivo, 3 patrimonio, 4 ingresos, 5 gastos y sucesivamente. Ahí me indica 1, 2, 3, el balance general o el estado de situación financiera, 4, 5, 6 y 7, si la empresa es industrial, el estado de resultados, que es el de ganancias de la empresa. En las descripciones y dinámicas, y ya enseguida les muestro dónde ubicarlo para que ustedes también se vayan ayudando y tengan herramientas, pues vamos a encontrar diferentes grupos, cómo se mueven las cuentas y demás. Entonces, les muestro, como ahora todo es virtual, les muestro y creo que están observando, creo que compartir. Voy a pasarme a pantalla completa. Entonces, aquí tengo el PUB digital. Yo lo consulto en internet, aquí está, ¿verdad? Y aquí tengo yo el plan único de cuentas. Entonces, resulta que el mismo plan único de cuentas, pues me da indicios, ¿verdad? De cómo hacerlo. Aquí me explica lo que les estaba mostrando ahorita en la diapositiva. Y yo aquí puedo decirle que me muestre las cuentas. Entonces, si yo le digo que me muestre las cuentas, entonces mire que él me va a mostrar la clasificación activo, pasivo, patrimonio. ¿Qué necesitamos nosotros para contabilizar? Ok, en contabilidad. Saber qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio, qué es un ingreso, un costo. Si nosotros no tenemos claro ese concepto, a nosotros se nos va a dificultar el registro contable. Entonces, si yo digo que estoy consignando en una cuenta de banco, resulta que, y que saqué el dinero de caja, ambas cuentas son de activos. ¿Dónde la voy a buscar? De acuerdo al catálogo de cuenta. Y hablo del catálogo de cuenta porque en el sistema también les va a aparecer igual. La voy a buscar dentro de los activos, ¿verdad? Entonces, cuando yo le doy allí en los activos, él me va a abrir todas las cuentas que hacen parte de los activos. Entonces, si yo quiero conocer cómo funciona la caja, pues yo simplemente le doy clic aquí y él acá abajo me va a dar una descripción, ¿verdad? Donde me dice, registra la existencia de dinero en efectivos o cheques. Y abajo me va a decir, bueno, mire, esa cuenta usted la debita por las entradas de dinero en efectivo, pero la acredita por el valor de las consignaciones que usted realice a su cuenta, ya sea de ahorro o corriente, ¿verdad? Entonces, miren que de esa manera, ¿verdad? Tenemos herramientas y la misma norma nos facilita los registros contables. Vuelvo e insisto, ¿qué es lo que nosotros debemos identificar? Pues, cómo hacer o cómo o qué clase más bien de cuenta se da en cada transacción. ¿Alguien me iba a hablar? Stephanie, ¿me ibas a decir algo? Ok. Entonces, de esa manera, pues identificamos la clase. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario. Ok. Está ¿Cómo clara vamos? la información.
Ok, gracias, Jaycee. ¿Cómo vamos o qué tanto hemos avanzado consigo? Ahí sí me gustaría escuchar. Profe, la verdad, yo estoy un poquito enredada consigo. ¿En qué parte? ¿Tienes algunos puntos puntuales en Esa específico en es donde me puede que ayudar? invita a tu contador, donde dice invita a tu contador, no sé qué información iría. Brini, muchos de los puntos en la parametrización son simulación. De hecho, si usted registra los datos, el sistema te lo va a permitir hacer. Esos son puntos, de hecho, que si lo omites, él no te va a bloquear y no te va a impedir nada. Entonces, muchos de los datos que no tengamos dentro del anexo, porque sé que hay algunos que son omitidos, como dirección, teléfono, registren los datos suyos, que el usuario es suyo, que ustedes son los que lo van a administrar, pueden registrar su correo, porque vuelvo y digo, cada uno tiene un usuario y con ese usuario ustedes podrán, digámoslo así, administrarlo acorde a su necesidad, con base en lo que diga el taller, pero hay datos que efectivamente no lo tenemos, como ese Brini, y vuelvo, te insisto, no hay problema que lo registres con tus datos. Ah, bueno, profe, sí, porque yo lo estaba registrando con lo de la plantilla, la guía, y no me quiere dar el celular, pero ya que me está diciendo que lo puedo registrar con mi información, lo voy a hacer. Muchas gracias, profe. Con todo gusto. Caterine. Profe, yo tengo una duda en Sí, que debemos de hacer la hoja pues de cálculo, sí. pero yo le hice por la portada, pero no en sí, no sé cómo hacerle esas cosas que van para hacer el menú. Y busco en YouTube a ver si me aparece como un ejemplo y no me aparece nada. Pero yo te vi el comentario en el grupo, No. pero quedé allí como, voy a ver si lo tengo en el SO7. Permíteme un segundo a ver si hablamos del mismo documento. ¿Me hablas de este documento, Caterine? Hola, Caterine. Profe, Sí, yo le dígame. hablo del primer ejercicio que está en el anexo 6. Ok, ya estoy ingresando al anexo 6. No, arriba, un poquito arriba. Si me indican Como la en la, página. no, como en la segunda página, no. Ah, ok, perfecto. Suba. Ahí. Que dice incluir una portada y un menú. Esa yo soy atrasada porque no he podido Ahí hacer que la propia. puedes, exacto, de hecho eso es lo último que quizás podrías hacer. ¿Qué te sugiero que realices allí? Voy a agregar aquí una página. ¿Y dónde me quedó? Bueno, aquí. Yo no puedo ver nada. Entonces, yo aquí, ¿qué sería un menú? Sería como básicamente como una tabla de contenidos. Entonces, yo aquí podría decir hoja 1, ¿verdad? Entonces tiene recibos de caja. Entonces, en esos recibos de caja vamos a encontrar el número 1, ejemplo, el número 1 del 12 de diciembre. Se me ocurre como eso. El número 2 que tiene el 20 de diciembre. Eso es lo que te está pidiendo. ¿Qué vamos a encontrar dentro de lo que estás construyendo?
¿Por qué se les está pidiendo como, digámoslo así, como un menú? Porque cada uno lo organiza acorde a, digámoslo así, acorde a su método. Solo que debe ser organizado. Eso es lo único que yo pido dentro de una evidencia, sobre todo de contabilidad, orden. Entonces, hay algunos que lo realizan por documentos. Entonces, yo resulta que tengo un archivo o una hojita de Excel y este solo tiene lo que son los recibos de caja. Entonces, yo aquí tengo el recibo de caja 1 hasta el 10, que fue el que hice en la actividad. Tengo una hoja para los comprobantes de egreso. Entonces, la idea es que usted relacione. Entonces, que usted relacione que en la hoja 1 están los recibos de caja, que en la 2, o hay algunos que también lo hacen por transacciones. Entonces, resulta que la primera transacción es una compra de mercancía y esa compra de mercancía la elaboré esta fecha, voy a llevarme esta misma, el 12 de diciembre, y eso lo voy a encontrar en la página 1. Luego, entonces, hay algunos que lo elaboran de esa manera, lo van haciendo transacción por transacción, otros lo hacen documento por documento. Pero esos dos puntos que están allí de primero es simplemente para hacerlo al final, pues una portada y una tabla de contenido que lo harás de acuerdo a cómo hayas elaborado la actividad. Es básicamente para orientar al lector qué va a encontrar dentro de tu archivo de Excel. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más ha presentado algún inconveniente? ¿Tiene alguna pregunta con respecto a SIGO? Los escucho. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches, Daisy. Sí, profe, es que yo sigo teniendo el inconveniente, no sé si usted recuerda que yo le escribí, le envié un video cuando estoy llenando los datos. Es más, no he podido avanzar desde los datos generales porque hay campos, espacios donde no me deja llenar o cuando lleno algo se me borra cuando paso a otra casilla. Entonces no sé la verdad qué hacer en ese caso. Juan, regálame porfa tu usuario, el correo. ¿Cómo empieza? Es DJ García. Sí. 182 Sí. @soy.sena.edu.co. Ok. Entonces me voy a configuración, perfil de la organización. Es una empresa, pues aquí me sale ya, porque la otra vez no nos aparecía como esto. Era aquí donde no nos permitían. Sí, profe, pero es que precisamente yo estoy también aquí adentro y no, o sea, no me aparece así como se lo tiene. Yo le doy ahí, por ejemplo, el tipo de identificación, le doy desplegar a la flechita y no me aparece nada. ¿Y por qué no tratas de cambiar de navegador? Sí. Ah, pues sí, Porque no la aquí con, intento. aquí con este navegador que lo estoy trabajando, aunque tengo buena conexión, no me activa este botón de aquí como una imagen que aparece como una camarita, no me Sí, la activa. Entonces, ver aquí. Recuerdo dónde está empresa.
tranquilo. Bueno, entonces por lo menos aquí voy a hacer el ejercicio pues con tu caso. Aquí Tecnicentro El Oriente. Tengo el NIT, es este. Sin puntos. Y voy con el número 1, me dice la ciudad. Me dice que Bogotá, 11001. Pues aquí le puedo dar de hecho el código que ahí me lo muestra más rápido. Ahí está Bogotá y me dice la dirección y puedo seguir copiando lo que tengo allí. Entonces pienso que de pronto puede ser el navegador y hasta allí todas las opciones de lista desplegable y demás, pues me aparecen para darle y para guardar. Entonces, valida, te sugiero cambiar de navegador. A ver si de pronto ese efecto de navegador que no te permite como habilitar las opciones de eso. Sí, señora, voy a probar a ver. Ok. Gracias. Alguien con gusto, Dexy. ¿Alguien más? ¿Quién ha avanzado con los parámetros? ¿Ya finalizaron? ¿Han hecho algo? ¿No han hecho nada? Cuéntenme, por favor. Profe, yo ya terminé con lo de los parámetros. Sí. Y también le quería decir que en el chat, Stephanie Romero colocó que qué datos anexar al anexo 7. ¿Al anexo cuál? Al anexo 7, el que usted me mostró ahorita, profe. Ah, ok, perfecto. Es que el anexo 7 es el mismo ejercicio. Entonces, por lo menos, aquí están, al final están todas las transacciones. Entonces voy a coger una cualquiera. Entonces resulta, aquí voy a tomar esta, ¿verdad? La del día 7. Entonces me dice que compramos mercancía, me dice según factura de compra. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Voy a buscarme la factura. Aquí la factura de compra, pues es la misma. Entonces me dice el número, miren que en el anexo 6, le pongo un poquito más de zoom, me dice el número de la factura, vean, es este, la 52507. Entonces yo aquí empiezo a llenar el documento. Me dice el cliente, me dice todo, me da la descripción, entonces aquí me está hablando de las referencias. ¿Qué es lo que pretende la actividad? La actividad pretende que ustedes aprendan a diligenciar el documento soporte contable. Que ustedes lo identifiquen, lo elaboren, pero adicional a eso, lo hagan en sí. ¿Verdad? Entonces, yo a quién le compramos, vea, esta es la empresa a la que yo le compré. ¿Verdad? En este caso, nosotros estamos comprando, entonces esa empresa me va a dar esa factura. ¿Verdad? Yo le compré a ella. ¿Cuál es el cliente? Es Tecnicentro El Oriente, así nos llamamos nosotros, Tecnicentro. Porque estoy comprando. Si yo estuviese vendiendo, el nombre mío estaría en la parte superior. Entonces, ahí nosotros tenemos todos los datos de Tecnicentro, la fecha, demás. Y adicional a eso, aquí me dice, vea, compró 500 de la llanta, esta llanta, y vale cada unidad 230.000. Entonces, aquí yo tengo que compré eso, que compré 500, vale 230.000 cada llanta. ¿Y cuál es mi valor total? La cantidad por el valor unitario. ¿Verdad? Entonces, ya ahí, miren que ya ahí yo empecé a llenar mi documento, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a hacer en el anexo 7. Resulta que esa compra tiene otras cositas más. Tiene un aceite, compraron 300 aceites. Entonces, esos 300 aceites cuestan esto. El valor unitario es de 75.000 pesos. Entonces, igual, multiplico cantidad por valor unitario. Es eso lo que vamos a hacer. Entonces,
cada transacción que tenemos aquí necesita un documento contable. Por eso les decía, o yo aquí simplemente puedo anotar aquí día 1, día 7, por lo menos está del día 7, ya yo tengo aquí los registros del día 7 y todos los registro allí y los puedo tener, ¿verdad? Por eso les decía ahorita, es que ustedes tengan y ese menú que les pide es simplemente para que usted muestre qué voy a encontrar dentro de la actividad. No sé si allí me dice comprender con respecto a la explicación de los documentos y lo que vamos a hacer en el documento. Sí, profe, gracias. Con todo gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ok. Entonces, antes de cerrar la sesión, quiero recordarles que mañana tienen la sesión con el profe de emprendimiento para cerrar esa competencia. Nosotros nos volvemos a reunir el próximo jueves a las 7 de la noche. Nos reunimos para nuevamente trabajar sobre ese último taller. Entonces, para que lo tengan allí ya agendado, que fijo, nos vamos a reunir el próximo jueves. Mañana tienen sesión con el profe de emprendimiento. Si no tenemos ninguna pregunta, doy finalizado hasta aquí la sesión. El objetivo es que en el próximo encuentro ustedes hayan avanzado y que si tienen dudas con alguna transacción, me vayan preguntando para yo de una vez irles hablando sobre ello. La idea es que ustedes tengan muchas preguntas por hacer para que las resolvamos dentro de la sesión y ustedes puedan tener mayor claridad en lo que van a hacer. Pero como observo que todavía seguimos allí en los parámetros, la idea es que vayan haciendo de manera conjunta. Profe, yo para esta actividad, para esta transacción, perdón, utilicé estos documentos, ¿está bien o no está bien? Yo le digo, sí, si está bien, hace esto, cambia esto. Pero esa es la intención, porque las últimas sesiones que vamos a tener de aquí hasta el 28 van a estar dirigidas así. Ustedes van haciendo, vamos resolviendo y si hay alguna transacción que tengamos que resolver durante la sesión, con muchísimo gusto lo hago, pero necesito que ustedes vayan revisando la actividad. ¿Sí? Entonces, les deseo un excelente fin de semana, que tengan una linda noche y con el favor de Dios nos vemos el próximo jueves. Igualmente, profe. Bueno, Gracias. con todo gusto. Feliz Gracias. noche. Feliz noche. Buenas noches para todos. Gracias, instructora. Buenas noches. Con todo Gracias, gusto. profe. Feliz Hasta luego. noche.